ustedes saben, venimos abordando una serie llamada Cartas de Ayer para la iglesia de hoy, y esta viene a ser la tercera parte. Estamos abordando las 7 cartas a las 7 iglesias en Asia Menor, y pasamos por Éfeso, pasamos en la segunda parte por Esmirna, y en esta tercera parte vamos a ver de cerca cuál fue el mensaje que Jesús, ¿sí? El que, como le dice a la iglesia de Esmirna, el que era desde el principio, es el que es el principio y el fin, el que estaba muerto y ahora vive, ¿sí? Es Jesús el que escribe y el que procura que el mensaje llegue a las 7 iglesias de Asia Menor. Y vamos a ir, el tema de esta noche, Pérgamo, una iglesia que resiste al mundo, pero tolera el pecado. Una iglesia que resiste al mundo, pero tolera el pecado. Y específicamente lo que vamos a ver de cerca, cuando la fidelidad se mezcla con algún tipo de concesión, con algún tipo de dale, tolero, no pasa nada. Y parece que es contraproducente o que son antagónicas estas dos vidas, pero no lo es, porque Pérgamo, vamos a ir descubriendo, Pérgamo tenía esta manera de vivir y de llevar adelante el Evangelio. Entonces, una iglesia que sin duda, y lo vamos a leer, se mantuvo fiel, pero en el tiempo fue permitiendo que falsos maestros se mantengan en medio de ellos. En otras palabras, una iglesia que vamos a observarla que soportó la persecución de manera muy elegante y muy digna, pero abrazó la confusión, permitió y comenzó a tolerar lo que nunca se debía haber tolerado. Y fue así que terminó comprometiendo la verdad que Dios les había confiado, la terminó comprometiendo en medio de la hostilidad. Y siempre digo que es fácil decir cosas, es fácil decir que la persecución purifica, es fácil decir que la persecución perfecciona a la iglesia, como lo vimos en el último mensaje, en el segundo que hablamos de Esmirna. Es fácil decir, no importa si viene el tiempo difícil, vamos a estar firmes en Cristo. Es tan fácil decirlo porque es más fácil decir estas cosas que pasar por estas cosas. Es más fácil decir, vamos a estar firmes en el día de la persecución, que estar en el tiempo difícil, que estar en los tiempos de hostilidad y atravesarlo. Entonces, todo lo que queda en el marco discursivo siempre va a ser más lindo que vivirlo. Y nosotros tenemos un desafío como iglesia, y es migrar de nuestros discursos a la vida, de salir del plano discursivo. No digo que esté mal, es bueno, nos ayuda. Las palabras nos ayudan a poner en orden muchas cosas que están en la mente y que están en el corazón. Pero es importante entender cuál es el desafío del Evangelio, que es vivirlo. No es saberlo, no es conocerlo, sino ahora el desafío es vivirlo. Entonces hay una urgencia en nuestros días, y es alejarnos por un instante de esos discursos rimbombantes y elocuentes que tenemos acerca de Cristo como fuente de vida, y acercarnos a la verdadera fuente de vida. No solo conocer, no solo saber, no solo decirlo, no solo gritar que tenemos a Él como fuente de vida o que Él es nuestro Salvador, sino vivir la salvación. No solo decir que tenemos un Dios santo, sino vivirlo a Dios como santidad de nuestras vidas. No solo decir que andamos, que caminamos y amamos la verdad, sino vivir en la verdad. Entonces, hay mucha gente, muchas palabras, muchas frases, como por ejemplo, gritamos a toda voz, Dios creó al hombre para que sea la imagen visible de su amor, para que sea la imagen de su gloria. Y mis hermanos, tenemos que decir la verdad. Y esto lo tomo a manera personal. Si alguien quiere encolumnarse detrás mío, yo soy abanderado, mucha gloria no se ve. Pero lo decimos.
y somos la imagen de su amor, pero cuando nos toca amar, damos un pasito para atrás y decimos, sí, yo tengo mis reservas, yo mejor cierro la boca y no opino sobre este asunto, y todo lo decimos con tal de no dar un paso o no hacer una milla más. Entonces nuestras vidas, lamentablemente, a veces viven alejadas de la realidad que Cristo nos invita a vivir. Decimos que estamos completos, pero en nuestra privacidad vivimos mutilando la fe. Decimos que nada nos falta, pero vivimos como mendigos frente a una cultura que detecta nuestra sed desesperante por ella y por las cosas que hay en el mundo. Nosotros sí decimos que no nos falta nada, pero parece que andamos como sedientos por la calle a ver para dónde se van nuestros ojos, para dónde se va nuestro corazón, qué vamos a desear mañana, cuál es nuestro próximo desafío carnal, natural, pasajero, efímero. Y nos perdemos entre las cosas que hay en el mundo, pero decimos que no nos falta nada. Decimos que estamos completos, decimos que Él es nuestra realidad y no siempre eso lo podemos llevar a la vida. Terminamos deseando las cosas de la carne, nos dejamos arrastrar por la gloria de este mundo, decimos que Cristo es todo, pero Él nunca llega a ser lo único de nuestra vida. Claro, es verdad, Él es todo, pero yo quiero saber si Él es lo único que tenemos nosotros. Y ese es el desafío del Evangelio. En fin, resistimos la persecución del sistema, resistimos la persecución que la cultura hace. Hoy en día parece que oponerte a ciertas cosas, mejor ni hablar, no entrar en debate, ¿para qué? Y para pasar desapercibido, mejor me callo, no entro en discusión, algún día los voy a ganar para Cristo. Y comenzamos a tener un tipo de tolerancia, estamos de acuerdo con la fe, estamos de acuerdo con las escrituras, estamos de acuerdo con todo lo que se predica, con todo lo que se enseña, pero de a poquito nos comenzamos a alejar y dejamos que todo tipo de cuestiones raras y de mezclas comiencen a suceder en el corazón. Entonces, la fidelidad podemos tenerla, pero la fidelidad puede corromperse. Y eso nos enseña este mensaje, por eso quería hacer esta introducción. Podemos ser fieles y hoy no está en juego la fidelidad. Y yo sé que hoy estoy frente a personas de las cuales a la mayoría conozco y sé que son fieles al Señor y sé que son fieles al llamado, pero hay una advertencia en esta carta. Son cartas de más de 2000 años, pero creo que hoy nos toca muy de cerca. Yo sé que son cartas antiguas, son cartas del lejano ayer, pero para el presente. Y este mensaje me enseña que sí, la fidelidad puede echarse a perder, de que sí podemos llegar a tolerar ciertas cosas que nos terminen desviando de esa, como Pablo dice a los, si no me equivoco, a los Corintios, ¿sí? Dice que se termine desviando nuestra verdadera fidelidad, que nuestros sentidos se extravíen. Entonces, vamos a ver eso, una iglesia que resistía lo de afuera, pero por dentro estaban muriendo por permitir las falsas enseñanzas y por tolerar lo que Dios dijo, no quiero que lo toleres. ¿Estamos? Muy bien. ¿Vamos a leer? ¿Sí? Abran su Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta el 17. Y para aquellos que han enganchado la serie un poquito tarde, pueden entrar al perfil de YouTube que tiene la iglesia y ahí van a estar los mensajes detallados. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes
a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te doy gracias porque en esta noche nos permitís leer esta carta enviada a la iglesia de Pérgamo. Una carta que tiene y tuvo y tendrá la intención de que recorra toda la tierra y que recorra las distintas congregaciones y que recorra la iglesia global con un llamado profundo, contundente y sin dudas un llamado al arrepentimiento. Y por eso hoy nuestro corazón se abre, nuestro corazón se ensancha, y nuestra mente es alumbrada por tu Espíritu Santo para que podamos juntos como congregación ver lo que vos querés que veamos. No diremos todo, pero sé que dirás todo lo que hoy nos es necesario para poder ser perfeccionados y ser realmente sal y luz en la ciudad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. 20 siglos después nos llega a nosotros esta carta para que la podamos leer y para que alumbre nuestro corazón. El deseo de abrir estas cartas, como dije al principio, es oír al Espíritu Santo en nuestros días y reconocer y discernir juntos en esta noche, discernir sus alertas, que hoy podamos discernir juntos los frenos que el Espíritu Santo está colocando en la iglesia. Él coloca frenos, Él coloca alertas, advertencias, pero es el Dios que consuela con su palabra viva, la cual nunca dejará de ser una espada de doble filo, nunca. La palabra de Dios nunca dejará de ser como una espada de doble filo. Aunque algunos quieran darle otro tinte o otra connotación a la palabra que también la tiene, pero hoy en día se trata de mutilar este perfil que tiene la palabra de Dios, como que no es tan bueno presentarla como una espada. Con los hermanos embragados compartimos hace unos sábados atrás esta importancia de entender aquella palabra que hiere para sanar. Es como ir al médico y necesitar una operación, pero doctor, a mí no me hable ni de bisturí, no me hable de cosas, no creo que haya sangre acá, y no vengas entonces, porque el médico va a procurar sanarte, pero tendrá que usar todo tipo de artimañas, estrategias y tecnología para poder abrir y entrar. Y yo siento que el Espíritu Santo está haciendo eso con nosotros. Él tiene que abrir. Y quizás hoy llegaste a este lugar con un montón de dudas en tu corazón. Y yo sé que la palabra de hoy va a cortar, va a doler un poquito. ¿Sí? Va a cortar, va a tener que entrar, va a arder un poco. Pero yo te aseguro de parte del Señor que esta palabra restaura, que sana. No existe una palabra que no levante al caído al fin y al cabo. Y como dijo Jesús, los enfermos tienen necesidad de médico. Y esta palabra hoy viene a nosotros justamente para esto. Y claramente ella después en el tiempo termina siendo la lámpara, la luz de nuestro camino. Termina siendo como la miel, dijo el salmista, que destila del panal. Hablando de Pérgamo, se desconoce quién fundó esta iglesia. Se cree que es una iglesia hija de Éfeso, lo dijimos en su momento, pero Lucas, el apóstol Lucas, no dice nada en Hechos de los Apóstoles sobre esta ciudad. Se supone que algún convertido de Éfeso, y es lo que se cree, es quien termina yendo a Pérgamo para abrir esta obra y comenzar allí una iglesia. Y fue plantada en Asia Menor, eso lo sabemos, pero Pérgamo era la capital de Asia Menor. Un centro urbano, se cree que tenía aproximadamente, estoy hablando en el contexto no actual, estoy hablando del contexto histórico, por supuesto,
Se cree que tenía aproximadamente 200.000 habitantes, una ciudad grande, importante para la época, era muy grande. Y era muy famosa esta ciudad por tener la segunda biblioteca más grande del mundo. La primera estaba en Alejandría, pero esta era muy importante. De hecho, tenía una nueva tecnología, que de hecho se cree que de acá viene la palabra Pérgamo, que eran los que iniciaron con los pergaminos, con los papiros. Así que toda la biblioteca estaba llena de estos documentos para que puedan estudiar, y esto hizo que con el tiempo esta ciudad se vuelva un centro intelectual y cultural muy fuerte. Quizás no fue un centro de mercado o económico como lo era Éfeso o Esmirna, que eran ciudades de puerto, tenían salida al mar, no manejaban tanto dinero, pero manejaban muchísima intelectualidad, mucha gente iba a hacer sus carreras, sus estudios a este lugar justamente porque tenían maneras y formas de estudiar, tenían todos los recursos, todos los papiros estaban allí. Entonces competía claramente con Atenas y claramente con Alejandría, que tenía la biblioteca más grande. Así que si alguien de la zona pensaba en estudiar o en perfeccionarse, pensaba en Pérgamo. Así que hay que tenerlo acá. Lo que destacaba a Pérgamo, esto lo sabemos porque era todo el problema que tenía Asia Menor, y no se distingue tanto de Éfeso y de Esmirna, y era que también se destacaba por su idolatría y por la inmoralidad. Y es acá donde la intelectualidad, había gente muy, como se dice acá, muy cráneos, esa gente tan intelectual, al mezclar su vida con la inmoralidad y con la idolatría, se volvían personas muy, pero muy liberales. No era una ciudad, repito, destacada por su fuerte económico, aunque sí había poderío económico, pero sí era destacada por esta liberalidad. Había un liberalismo bastante preocupante, parecido a la agenda liberal de nuestros días, ¿sí? Un poco de lo que se vivía en Pérgamo, ¿sí? Todo se puede, yo vivo mi vida, esto es lo que yo siento, y la gente corre por ahí, cada uno viviendo como se le daba la gana. Es bueno repasar los dioses que se adoraban. Van a encontrar que algunos se parecen a los que ya hemos mencionado. Tenemos en primer lugar, por supuesto, a Zeus, el dios supremo de los griegos. Su altar dominaba toda la ciudad de Pérgamo, toda el Acrópolis, y era tan grande este templo que tenía escalinatas, y en las escalinatas había formas o figuras de la batalla de los dioses con los gigantes. Así que al tener la forma de escalinata, le daba una forma de trono. A lo que podemos llegar a entender, y algunos historiadores dicen, de que a esto se refiere Jesús cuando dice donde está el trono de Satanás. Una de las interpretaciones dicen que es esto, que se habla del templo de Zeus. Entonces, lo que representaba este templo era la autoridad imperial y la autoridad religiosa más alta de la ciudad. En segundo lugar tenemos a otro dios que es Esculapio, quizás lo han escuchado, o Asclepio, también se conoce como Asclepio, pero Esculapio es el nombre que más, y es el dios de la medicina, representado por una serpiente. ¿Vieron los logos de la medicina que tienen las serpientes enroscadas? Bueno, era el dios más popular de Pérgamo, conocido por Esculapio Soter, que significa Esculapio el Salvador. ¿Por qué? La gente recurría a este lugar, y recuerden que era un centro intelectual muy grande. Uno de los orígenes de la medicina lo tenemos acá en Pérgamo. Entonces, la gente iba y el templo funcionaba como un centro médico. O sea, si vos decías, me quiero atender porque tengo un problemita, me duele el manguito rotador, y vos ibas al templo de Esculapio. Entonces ibas ahí, y entre un poco de misticismo, de religión y un poco de intelectualidad, te terminaban tratando. Entonces, este era uno de los problemas muy importantes, porque todos los médicos estaban relacionados con la práctica de la idolatría. Así que vos ibas al médico y no sabías si ibas al brujo o al doctor. Entonces era una mezcla. Yo quiero que por favor, estoy estirando el lienzo antes de pintar, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque necesitamos ir entendiendo y comprendiendo cuál era el contexto del que la iglesia vivía.
A esto habla Dios de que ellos se mantenían fieles. Ya vamos a llegar. Entonces se practicaba todo tipo de ritualismo. Había, sueños, ungüento, y se practicaba mucho lo que es el contacto con las serpientes vivas, que supuestamente curaban. Entonces la gente acudía buscando no solo la sanidad física, sino la sanidad emocional, espiritual, lo que sería un tipo de una consulta psicológica o psiquiátrica. Acá te daba todo Esculapio. Tercer templo famoso, Dionisio, Baco, ya lo hemos visto, no voy a hablar de ello, podemos ver atrás. Sabemos que la manera de rendir culto en el templo de Dionisio era embriagándote o ingiriendo alguna sustancia para poder tener todo tipo de orgía, música frenética, consumo de alcohol, todas esas cosas. Y promovía esta idea, Dionisio o Baco, la idea de que si más borracho, más ebrio o más exceso tenés de las sustancias, más encuentro o más divino sos. Vaya creencia. Cuarto templo, tenemos el templo de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la estrategia. Lo que se consultaba mucho en aquellos años con los años de guerra, de combate, patrona de las artes, del conocimiento, y es acá donde, en su nombre se exaltaba la razón humana como fuente de autoridad, medio de lo que pasa hoy. Usted vaya atando sus propios cabos, ¿sí? Lo importante es lo que vos pienses, lo que está acá en tu cabecita, vos tenés tu Dios acá adentro, te dicen, ¿sí? Y por último, estoy nombrando los 5 más importantes, que ustedes ya escucharon este quinto, pero no por ser el último es el menos importante, yo diría que es el más importante. El culto al emperador, el templo al César, que era muy común en aquella época y lo hemos visto en las series anteriores. Pérgamo fue la primera ciudad en construirle este templo al César, se cree que en el año 29 a.C. Se exigía que cada ciudadano tenía que encender el incienso, declarar públicamente, ¿sí? Se levantaba una mano diciendo, César es el Señor. Así que este era el culto que se practicaba, se adoraba al César, y negarlo al César, negarlo como Señor, no como gobierno, negarlo como Señor de tu vida, era sencillamente considerado como traición, y por eso muchos creyentes, incluido Antipas, vamos a hablar dentro de un ratito de este precioso hermano, Antipas, incluso Antipas y como tantos otros hermanos en la fe, perdieron la vida por negarse a decir que César era su Señor. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Una ciudad alcanzada por la idolatría, intelectualidad y la inmoralidad. Imagínense esta triada, ¿sí? Esta trenza terminaba generando en la ciudad un ambiente tan sofocante que aún así se mantuvieron fiel. Y me gusta el mensaje de Jesús que le termina diciendo, yo sé dónde moras. ¿Y cuál es el sentido? A veces nosotros creemos que vivimos situaciones que nadie conoce. Imagínese, nadie tenía conocimientos como lo que hoy tenemos, que tenemos el internet y ya sabemos cómo está nuestro hermano del otro lado del charco. Esta gente recibe un consuelo de parte del Señor al principio, diciéndole, hermanos de iglesia en Pérgamo, yo sé dónde ustedes moran. Yo sé el ambiente sofocante que tienen que atravesar. Y aquí tenemos muchísimas realidades. Podemos decir que cada uno de nosotros, que representa distintas familias, ¿cuántas familias hay acá en esta noche representadas? Un montón. Y cada uno viviendo sus realidades, cada uno viviendo sus santos líos, ¿sí? Sus desórdenes, las peleas, los idas y vueltas. Pero bueno, vivir y ser parte de una iglesia como Pérgamo debería ser extremadamente sofocante, y el costo que implicaba mantenerse fiel en este ambiente, en medio de tanta idolatría, no creo que sea un costo livianito. Entonces, acá es donde viene Dios. Y es acá donde Jesús toma la palabra diciéndole, el que tiene la espada aguda de 2 filos, te dice esto. Lo hemos visto en casos anteriores,
el mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios le dice, o Jesús, perdón, le dice, soy el que anda en medio de los 7 candeleros. Como que en cada carta, antes de empezar con el elogio que tiene para la iglesia, si es que lo tiene, antes de empezar con un tipo de elogio y antes de comenzar el mensaje, Jesús da a conocer algo de su carácter, algo de su atributo. A la iglesia de Éfeso le dijo, yo me paseo, yo soy el que inspecciono las iglesias, nada se escapa de mí. A la iglesia de Esmirna le dice, yo soy el primero, yo soy el último, soy el que estuvo muerto y ahora vive. Entonces siempre da a conocer algo y llama la atención porque lo que él da a conocer de sí mismo tiene que ver con el mensaje que va a comunicar. Y en este caso le está diciendo, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces, aquel que es como espada de doble filo es el que habla. Y la comparación que el mismo Jesús da a sí mismo refleja no solo el carácter, sino el mensaje que va a tener para ellos. Y sabemos que el que está hablando es aquel de Juan en el capítulo 1 de su evangelio dice, yo soy el verbo, él es la palabra. Entonces, el que está hablando es la palabra. El que está hablando es el que tiene vida y que la vida termina siendo la luz de los hombres. Es aquel, el mismo que le habla a Pérgamo, es el mismo que a través del apóstol que escribe a los hebreos le termina diciendo la palabra de Dios. Es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está haciendo en este caso el Hijo de Dios con la iglesia de Pérgamo es decirles, yo estoy haciendo un discernimiento profundo de la vida de ustedes. Nada va a escapar, y si yo puedo encontrar como la espada que penetra allá en lo más profundo, puedo llegar a encontrar algo que necesita ser sustraído, arrancado, corregido, yo lo voy a hacer. Y notemos que el mensaje que le entrega a esta iglesia es un mensaje de arrepentimiento por tolerar lo que no tenían que tolerar. Entonces, al compararse como espada de 2 filos, no solo se muestra él como quien es, como quien con sus palabras es capaz de cortar, herir, dividir, sino que te está diciendo yo tengo autoridad para hacerlo. No es el mensaje de un apóstol no es la carta de un Pablo, no es la carta de un Pedro que dice yo tengo autoridad, yo voy a cortar. No, es Jesús. Te habla el que tiene autoridad por encima del emperador, te habla el que tiene autoridad por encima del trono de Satanás. Yo voy a discernir, yo estoy juzgando tus obras. Y nos hemos hecho esta idea, como dije en el principio, y quiero pasar rápido, pero remarcarlo otra vez. Nos hemos hecho esta idea de que la palabra tiene que ser una palabra suave, comprensible. No digo que no tenga que ser comprensible, pero ¿para quién no es comprensible? Para el que no quiere ser lastimado a veces. No, es que es muy fuerte, es que hay muchas formas de decirla, pastor, las cosas. Mire, yo no veo a Jesús dar tanta vuelta acá. Le dice lo que estaban haciendo bien, pero inmediatamente, en este caso, como en varias otras cartas, le está diciendo, esto tengo en tu contra. Y parece que hoy entregar un mensaje en donde Dios tiene algo en contra de una congregación o algo en contra, no se acepta. ¿Por qué no se acepta? Porque no nos podemos hacer la idea de un Espíritu Santo que amonesta. No nos gusta hacernos la idea de un Espíritu Santo que reprende, de un Espíritu Santo que corrige. A mí dame el Espíritu Santo que me toque y yo me quiero ir bien a mi casa. Hermano, yo no sé si usted se va a ir tan bien a su casa hoy. Lo que sí sé es que usted va a ser sanado por la palabra del Señor. Que yo seré sanado, que seremos restaurados como congregación para acercarnos a la misión que Dios nos encomendó en la ciudad. Y así comienza el mensaje, yo sé dónde moras. Así que no solo sabía dónde ellos vivían, sino lo que estaban viviendo. Lo que él tenía para decirles no venía cargado de ignorancia, no estaba tampoco divorciado de la condición en la que ellos vivían.
Y también es otra de las cosas que se están permeando en la iglesia del siglo XXI. No importa el contexto, usted escuche la palabra. No, sí importa el contexto. Necesitamos saber qué Argentina tenemos. Necesitamos leer la cultura presente, no para estudiarla y para volvernos eruditos de la cultura, pero sí para saber qué cosas de aquello que está afuera se nos está permeando adentro. ¿Cuál es la manera de vivir que tiene el mundo que ahora yo la estoy aceptando? Como que bueno, poco a poco, y bueno, hay que ceder, no hay que tirar tanto la soga porque si no se va a romper. Hermano, es tiempo de romper relaciones, de romper amistades, es tiempo de romper vínculos, porque no podemos seguir tolerando lo que Dios dice, no quiero que lo toleres. Ser cristiano en Pérgamo era llevar adelante una vida de evidencias fuertes y claras. Era ser contundente en la fe. No era un evangelio para ser vivido con gente de paño frío. Bueno, vamos a ir regulando, vamos a orar, nos juntamos para orar en la iglesia por los pecadores. No, hermano, ¿qué orar adentro? No, andá y predicá. Había que ir al frente, había que confrontar la cultura, había que confrontar la intelectualidad, había que confrontar la idolatría, las creencias de las personas. Usted puede confrontar lo que quiera con su vecino, con el verdulero, pero toque la creencia de esa persona y yo le puedo asegurar que inicia una guerra usted. Por lo tanto, vivir en Pérgamo no era para un cristiano tibio, era para alguien que estaba dispuesto a no negar la fe. Hoy en día muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas no muestran obras ni fruto de su rendición a Cristo Jesús. Viven rendidos a la cultura, viven rendidos a sus propios dioses del corazón, viven rendidos a las pasiones carnales, pero no tan rendidos todavía a Cristo Jesús. ¿Y saben quiénes eran ejemplos notorios de esto? Y yo se lo dejo de tarea para su casa. La iglesia de los hermanos que vivían en Tesalónica. Pablo en la primera carta a los tesalonicenses se los está diciendo, ustedes dan testimonio, ustedes son gente de ejemplo en esto, porque ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica era una muestra de carácter similar a de los hermanos de Pérgamo. Ahora bien, ¿vivían con un costo alto? Sí. ¿Por qué? Porque llevaban una vida de fe en donde estaba el trono de Satanás. Una vida de fe en una ciudad altamente confrontativa. Y mi pregunta es, ¿cuánto te cuesta tu vida cristiana? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cuesta ser cristiano en tu trabajo? ¿Qué costo vas a pagar para ser un hijo de Dios? ¿Cuánto nos cuesta dar testimonio de la fe y de la verdad? ¿Cuánto nos cuesta no ser pusilánimes frente a la creencia y a la perversión de las personas? ¿Cuánto? ¿Qué acciones y qué decisiones nos llevan a tener confrontación con el mundo? ¿Cuál fue tu última confrontación? ¿A quién te has enfrentado en estos días, en esta última semana? ¿Cuál fue tu guerra del año por ser cristiano? Porque mi hermano, si usted se lleva bien con el mundo, hay algo que no estamos haciendo bien. Si el mundo me ama, si el mundo me aplaude, si los cristianos que predican herejía me van a amar, algo yo no estoy haciendo bien. Yo no puedo estar en paz con el mundo, no puedo tener paz con la cultura presente, no voy a tener paz. Y no podemos permitirnos vivir una fe que cada tanto se permite una concesión. Bueno, acá cedo, lo hago por la relación. Nosotros supuestamente pasamos de muerte a vida. Y supuestamente hemos comenzado a vivir en otra vida. Pero muchos no dejan de vivir la vida del mundo. ¿Por qué? Porque siguen amando las cosas del mundo. No se puede dejar una vida atrás cuando aún se ama lo que intentas dejar. Mire la mujer de Lot. Cuando aún amas lo que estás dejando, no puedes. Y es así que llevamos adelante una vida en la que no somos conscientes ni siquiera de lo que cantamos.
no somos conscientes de lo que proclamamos, no somos conscientes de lo que hablamos, ni siquiera de aquellas cosas que fervientemente un sábado por la noche decimos amén. Pero no somos conscientes. ¿Y quién surge en contraposición con esta historia de Pérgamo? La figura de Pedro. Una persona elegida por Jesús, pero que en el momento más difícil, en donde la situación se puso áspera y brava, niega a Jesús. Y se le acerca una persona, nosotros conocemos la historia, estando en el patio de la casa del sumo sacerdote. La primera que se encuentra era una criada de ahí de esta casa. Y por el temor a perder la vida, niega al maestro. No, ¿qué dices, mujer? No, nada que ver, no, te habrás confundido, soy parecido. No, pero tus palabras son similares, tú andas como ellos, tu manera de vivir, tu manera de caminar, vos sos parecido a este. No, para nada, te habrás confundido. Y dice que Jesús voltea la mirada y cuando lo mira Pedro se da cuenta de lo que Jesús le había dicho y dice que huye despavorido, se esconde y termina llorando amargamente. ¿Sabe qué? Mientras que hubo un Pedro que caminó con él negándole esta iglesia, dice Jesús, tú no has negado la fe. Tú no me has negado. No somos menos que Pedro. Todos en algún momento estamos en situaciones similares y terminamos negando nuestra fe. En nuestra soledad, cuando la privacidad nos rodea, cuando nadie nos ve, cuando permitimos que pensamientos que no glorifiquen a Dios ni su propósito tomen fuerzas en nosotros. Y como me gusta el pensamiento porque quiero satisfacer los deseos de mi carne, yo cada día los riego. Y es como cuidar una plantita acá adentro. Bueno, pero hasta acá. Ahora sí, la cortamos un poquito, pero nunca se elimina de raíz. ¿Por qué? Porque me gusta esto. Y no quiero soltarlo. Me encanta llevar adelante esta vida carnal. Me encanta amar las cosas del mundo. Me encanta ser parecido al mundo. No me arranques esta planta. No, y cuando viene el Espíritu Santo con una reprensión. No, Espíritu Santo, porque es mi manera de tener entrada en la sociedad. ¿Qué entrada? Si tú no tienes que entrar, yo tengo que entrar, te dice el Señor. Y lo haré a través de personas que no niegan mi fe. Lo haré a través de personas que están dispuestos a no negar la fe, como un tal Antipas, y ahora lo vamos a ver. Dice el verso 13, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Otra vez remarca donde mora Satanás. No fuiste infiel, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Esa expresión, ni siquiera, lo que te está diciendo es, ese día sí que ardió Troya. O sea, ese día yo sé que estuvo bravo en Pérgamo. ¿Se acuerdan cuando se armó la revolución de mi siervo, de mi testigo Antipas? Ustedes tampoco negaron la fe ese día. ¡Wow! ¿Quién era Antipas? Llama la atención que es mencionado una sola vez y es acá. Pero se le da una distinción espectacular y Jesús le dice, mi testigo fiel. ¿Y sabe qué título es este, mi testigo fiel? Es el título que el mismo Jesús se da a sí mismo cuando se presenta en el capítulo 1. O sea, lo que está diciendo es, Antipas tiene mi comportamiento, es mi testigo fiel. Lo dice en el verso 5 del capítulo 1, no lo busques, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Asimismo, Él se dice, yo soy el testigo fiel. ¿Y saben qué? Antipas es un testigo fiel. Esto demuestra la estima celestial con la que el Señor Jesús ve la fidelidad de sus hijos. Recibiendo el mismo nombre, recibiendo la misma distinción que el mismo Jesús se da a sí mismo, la da con los santos que mantienen fidelidad aún
en los días más oscuros. Según la tradición cristiana, y acá leí un poco sobre los padres de la iglesia, y después puedo compartir esto, pero Antipas fue un obispo en Pérgamo, un anciano de la iglesia, ordenado claramente por el apóstol Juan. Vivió en una ciudad, tal como lo mencionamos al principio, que estaba profundamente entregada al culto imperial, el culto al César, y que había que declarar: César es el Señor. Y la tradición dice que Antipas fue acusado de rechazar ofrecer incienso al emperador y de apartar la gente de este culto pagano. O sea, no solo que él decía: yo no voy a decir que César es el Señor, sino que yo por la calle, siendo Antipas, ¿sí? Antipas por la calle andaba diciendo: no reconozcan al César como Señor. Se sorteaba una muerte y Antipas poco a poco iba comprando todos los números. No, pero tené cuidado, mirá, vos tenés que cuidarte, Dios te necesita por tantos años, sos tan útil en esta tierra. No escuche la voz del infierno, porque cuando usted comienza a dar una concesión en el llamado, nuestros sentidos se comienzan a extraviar. ¿O no recuerda usted cuando Pablo es rodeado por la iglesia diciendo: hey, no subas a Jerusalén porque si te agarran allá, mirá que va a estar brava la cosa y no vas a salir ileso, Pablo. Miren, dejen de llorar, a mí no me lloren porque yo voy a ir a Jerusalén. Voy a ir a Jerusalén porque no solo estoy dispuesto a sufrir, sino que estoy dispuesto a perder mi vida por el Evangelio. Entonces, Antipas, en esa muerte, se convierte en un símbolo de un testimonio de una generación que no negocia la fe. Por eso lo nombra. Este era el carácter de la iglesia de Pérgamo, y yo quiero que todos tengamos esto en mente. Era el comportamiento de un Antipas. Y había muchos Antipas en Pérgamo. Había muchos que morían por no negar la fe y que permanecían fieles en los días de persecución. ¿Quién representa o qué representa Antipas? Antipas refleja el comportamiento de una generación que no se adapta al sistema religioso del mundo. Antipas representa y refleja el comportamiento de una generación que permanece firme en medio de la persecución y del dolor. Representa y refleja el comportamiento de quienes tienen a Jesucristo como verdadero tesoro y no como un tesoro discursivo, sino como un verdadero tesoro. ¿Cómo sé que Él es mi tesoro? ¿Cómo sé que yo vendo todo lo que tengo para tenerlo a Él? Porque en tu soledad tú lo cantas. En tu soledad tú lo vives. Tú y el Espíritu saben que vives. ¿Cómo lo vives? ¿Y qué entrega hay a la fe? En otras palabras, Antipas vivió a contracorriente del espíritu de su ciudad. Este era Antipas. Por eso su testimonio sigue haciendo ruido en los corazones que todavía permanecen en oscuridad. Dice que por rechazar el señorío del César, lo llevaron a una plaza y fue condenado a morir dentro de un toro de bronce al rojo vivo, como si fuese una gigantesca olla que tenía forma de toro. Era un toro de bronce y había un hueco en la parte superior, y por allí fue tirado, arrojado Antipas, y se lo puso en fuego y terminó cocinándose ahí adentro. Y los padres de la iglesia escriben estas cosas diciendo: Antipas murió orando por aquellos perseguidores, oró mientras moría, oraba por sus perseguidores. Por eso, ¿cómo no va a ser nombrado? Y se nombra Antipas, pero este era el carácter de la iglesia de Pérgamo, diciendo: no negaremos la fe.
¿quiénes somos frente a la sociedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Qué pensamos? Lo que me estremece de este relato es que en medio del tormento, Antipas oraba por aquellos verdugos, oraba por la iglesia, y algunos padres dicen que oraba también para que la iglesia siga permaneciendo fiel. Y termina cumpliéndose lo que dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora bien, es en este punto que surge una pregunta que va a atravesar el corazón de este mensaje. Y es: ¿de qué sirve mantenernos firmes ante la persecución si terminamos cediendo ante la falsedad? ¿De qué sirve confrontar, presentar guerra a esta cultura, presentarle guerra al mundo, a sus pasiones, a sus deseos, pero aún así tolerar falsedad, tolerar herejías, tolerar lo que Dios dice no quiero que lo toleres? No negó Pérgamo al mundo cuando lo oprimía, pero negó en silencio cuando permitió que el error conviviera con la verdad. Había verdad del Evangelio, había verdad de la palabra, pero comenzó a permearse en la iglesia una doctrina que poco a poco iba llevando a que los creyentes tengan alguna concesión, se den algún permitido. No negociaron la fe, pero permitieron los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y la doctrina que se estaban filtrando era la doctrina mencionada aquí en la Biblia de Balaam, sostenida y retenida por los nicolaitas, en guerra con el mundo, pero en paz con el pecado interno. Aborrecían lo que el mundo ofrecía, pero toleraban las mentiras y las desviaciones de muchos de los ancianos y hermanos de la iglesia. ¿Y qué nos dice la historia de Balaam? ¿Por qué dice la doctrina de Balaam? Y usted para esto puede leer en casa Números del capítulo 22 al 25. Pero cuenta la historia de un hombre de nombre Balaam, que parecía ser un profeta de Dios, pero que en realidad terminó demostrando que era un profeta pagano o un simple adivino. Al parecer tenía autoridad y se lo quiere comprar para que maldiga al pueblo de Dios. Y aquí donde viene Balac y le dice: hey, mira, te pagamos tanto. El rey de Moab le dice: mira, yo te pago tanto, quiero contratarte para que vos me maldigas al pueblo de Dios, así yo puedo tomar posesión de este pueblo. Maldecímelo. Y aunque Dios no se lo permitió a Balaam, hubo algo que a Balaam lo pudo, y fue la codicia del corazón. Así que, ¿qué hizo? Y yo quiero que pongamos atención a esta expresión que voy a utilizar ahora. Buscó otra forma de hacer caer a Israel. Dijo: está bien, no lo puedo maldecir, bueno, no lo maldigo, porque Dios no me deja. Pero voy a buscar otra forma, a ver cómo me puedo ingeniar para que los deseos de mi corazón se me cumplan, dijo Balaam. Buscó otra forma y aconsejó al rey. Y en ese consejo iban consejos de tropiezo para los hijos de Dios. Consejos que hacían tropezar, los introducían a la idolatría, a la fornicación. Y no lo maldijo con palabras, pero los corrompió con prácticas. Y Dios está reprendiendo lo que ellos toleraban. ¿Qué es lo que Dios no tolera? Y pongámoslo en claro en esta noche. Dios no tolera los tropiezos. Dios no tolera la inmoralidad. Dios no toleraba que inciten a comer lo que estaban sacrificando a los ídolos. Dios no toleraba lo que esta generación estaba haciendo con su cuerpo. Y acá tiene sentido la doctrina de los nicolaitas. Por eso Jesús la menciona hermanadas, juntas.
Porque los nicolaitas tenían esta idea en la cabeza: no importa lo que hagamos en la carne, Dios, mi espíritu está en santidad. Yo estoy completo en Cristo, pastor. Y yo he escuchado cada cosa, hermano, para justificar el pecado. Y este es mi aguijón. Todos tenemos un aguijón, pastor. No, pero nada que ver, hijito. Eso es pecado. Y Dios no tolera estas cosas. Hoy la doctrina de Balaam se sigue viviendo y sigue viva. ¿Cuándo? Cuando se predica un evangelio acomodado a los intereses del hombre. La doctrina de Balaam sigue viva cuando se tolera el pecado en nombre de la gracia. No, su gracia. Y utilizamos la gracia como una licencia para ir a pecar. Total, yo ya estoy perdonado. Sigue viva la doctrina de Balaam cuando se vende la bendición, cuando se vende el ministerio por dinero o por reconocimiento. Como Balaam. ¿Sabe qué hacen muchos ministros hoy en día? Buscan otra forma de ponerle precio al ministerio. No, yo voy a predicar, te dicen, no hay problema, a mí no me tienes que dar nada. Pero buscan otra manera porque la codicia la tienen en el corazón. Entonces, como no le pongo nombre al ministerio, yo voy a empezar a hacer libros a partir de ahora. ¿Por qué? Porque quiero forrarme en guita. Y se saca un libro no porque se quiere comunicar una verdad, sino porque se quiere hacer dinero. No le pongo precio al ministerio, pero saco un nuevo curso. Que si lo haces, tu ministerio va a ser creciente y floreciente. Es verdad. No le ponen precio al ministerio, pero buscan otras formas de llenar la codicia del corazón. Lo veíamos en estos días con algunos hermanos. Yo veía cantantes que ahora ofrecen mentorías. Es más, hay ministerios y ministros que ofrecen suscripciones, un tipo Netflix. Suscríbete a mi programa y recibirás todo el material. Porque si no te suscribís, te llega un poquito así nada más. Yo no voy a tolerar lo que Dios no tolera. Y es tiempo de hacer frente. No es un tiempo para pusilánimes, no es tiempo para paño frío, porque hay una generación que está necesitada del Señor Jesús. Y yo no puedo ponerle límite a una supuesta verdad que el Señor nos está dando. Que nadie de nosotros esté en busca ni siquiera de llenar el corazón con codicia, pero ojo, tampoco estemos en busca de reconocimientos, de que me pongan, que yo quiero ser visto. Estos días hablábamos con Vicky y un pastor nos decía: yo era adicto a las adulaciones. Yo me había convertido en un adicto a que me adulen. Doctrina de Balaam. Sigue viva cuando se mezcla la fe con los valores del mundo. Busca aceptación más que pureza. Vamos a hacer una actividad pero que sea parecida, para que sea tipo gancho. Hoy se usa mucho la palabra gancho. De verdad, lo digo con seriedad y con tristeza en mi corazón. No, esto tiene que ser un gancho, porque los tenemos que enganchar. Mire, hermano, usted no tiene que enganchar a nadie. Usted está enganchado del infierno. Porque si esas cosas nosotros las estamos buscando hacer, mira, hermano, el evangelio no es un gancho. El evangelio es Jesús muriendo en una cruz, dando la vida por la gente, no como un gancho. De hecho, su vida no fue ningún gancho, hermano. La gente lo dejaba, la gente se le iba. ¿Quieren irse ustedes también?, le decía a sus discípulos. O sea, no hay gancho acá. Pero nosotros sí, porque nos encanta el mundo. Entonces, si vamos a una reunión que sea parecida a un Disney. Sí, porque si vamos a tener una reunión que sea parecida a esto y que sea más como un show, porque la gente tiene que irse impactada, y la excelencia, porque para Dios lo mejor no era para Dios, era para ellos. Era para satisfacer la codicia y el deseo de su corazón, hambriento, sediento de ser alabado, aplaudido, elogiado, diciéndole: ¡wow! ¡Qué espectacular lo que hiciste! Es verdad, Balaam no logró maldecir al pueblo, pero logró que sea seducido. Y así también hoy.
nosotros permitimos esta doctrina cuando hacemos o apoyamos o toleramos situaciones de la iglesia del presente que trate de seducir a los hijos de Dios y los desvíe. Entonces hoy tenés gente que busca un ministerio porque quiere ser parecido a fulano, entonces se anotó en la mentoría porque me identifico. ¿Con quién te identificás? Pero por el otro lado es aceptado esa identificación. Y no voy a seguir porque voy a pecar. Así también en Pérgamo el enemigo no pudo quebrar la fe de la iglesia. Y por favor, tengamos juntos presente esto. Era una iglesia que no negaba la fe. Pero una iglesia que terminó siendo corrompida desde adentro, desde las tripas se corrompió. Esta conducta, ¿saben qué necesita? Arrepentimiento. Y no dejemos que esta palabra caduque en nuestros días. Enséñasela a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus generaciones, porque sin arrepentimiento no hay reino de Dios, sin arrepentimiento no hay realidad de Dios. Es verdad, pero si el Señor ya dio su vida por mí, ¿y qué tiene que ver, papá, eso? Él murió por ti para perdonar tus pecados, pero tienes que arrepentirte. Tienes que tener una convicción interna adentro, sentir la reprensión del Espíritu Santo, te diciendo, basta, se acabó, ya está, no sigas, así no más. Pero no. Y acá se mezcló la doctrina de los nicolaítas, lo hemos venido hablando, pero es eso, es lo que, si puedo resumir la vida de los nicolaítas, ellos normalizaban la mezcla entre la fe cristiana y las costumbres paganas del imperio. Como que podemos estar un piecito acá y un piecito allá. No, porque yo lo hago, pero así lo gano. No gana nada, se pierde. Deben convertirse a ti, no te conviertas a ellos. Pero supuestamente estamos para ganarlo, pero poco a poco mis costumbres, mi manera de pensar es más parecida a la de ellos que la de ellos a mí. Dime hoy cómo piensas, si piensas igual que tu compañero de fútbol, si piensas igual que tu compañero de running, si piensas igual que tu compañero de fábrica, de tu compañero de trabajo, si tu pensamiento se parece más a aquellos que no creen en Jesús, algo está mal en ti. Y necesitamos, en este caso, arrepentimiento. Necesito volver al Señor. Claro, ellos decían, los de Balaam y los que seguían esta doctrina, y los nicolaítas, no importa con participar de estas fiestas idolátricas, con convivir con estas costumbres, con amoldarse a la sociedad, no importa. No lo busque, paso rápido, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. ¿Sabe lo que está hablando? Es cuando nosotros toleramos el pecado. Es decir, no solo te hagas alarde de tu vida porque tú no cometes ese pecado, pero si te encanta que otros lo cometan, tú lo cometes. Por ejemplo, quien está preso o está amarrado a la pornografía, no comete adulterio, pero apoya el adulterio mirándolo. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendedla. ¿Sabe lo que te está diciendo acá las Escrituras? No avales, es tiempo de confrontar, reprende. Segunda de Juan 1:10 al 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y mire que el contexto es similar al de Pérgamo, no lo recibas en casa.
Pero nosotros queremos mutilarla la Biblia. ¿Para qué? Y para tener una vida mejor, pastor, porque yo así no tengo que vivir con nadie. No vivas con nadie. Pero me voy a quedar solo. Quédate solo. Mira cómo tu hermano Antipas terminó su día en una olla de bronce siendo cocinado. No hay una olla, no hay un toro de bronce encendido fuego allí fuera para quemarte vivo. Pero como queremos ceder y como queremos tener un tipo de concesión, no sé si yo vengo a los cultos, yo digo amén, yo vengo a todo, tengo todas las prédicas, me anoto todo, tengo frases del nuevo pacto. Soy 100% cristocéntrico, pastor. Sí, pero tienes un montón de concesiones en el corazón. No lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando le dices bienvenido a una persona que mutila el cuerpo de Cristo, que habla mal del cuerpo de Cristo, que pervierte el cuerpo de Cristo, que distorsiona, que pone tropiezos. ¿Quién es el que pone tropiezo? El que te siembra un mal pensamiento, ya nomás, y te está poniendo un tropiezo para la fe. Pero Jesús lo reprende con esta tolerancia. Porque esta tolerancia debilitaba la fidelidad. Entonces Jesús no está mirando solo la persecución que tenía Pérgamo, sino también estaba mirando y vigilando la pureza de su fe. Entonces, lo que tenían en común esta doctrina, que eran los tropiezos. Hoy en día muchos se apartan del Señor y de la fe que Dios nos regala para vivir en comunidad. Se apartan con sus palabras, con sus prácticas, con su manera de vivir la vida. ¿Y qué hacen? Colocan tropiezo a los niños en Cristo. Si usted detecta que alguien le está colocando un tropiezo, no le digas bienvenido. Lucas 17. Verso 1 al 3 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¡Wow! O sea, vas a tener tropiezos en la vida, van a existir los tropiezos, sí, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Reprensión, arrepentimiento y perdón siempre será el eje de la salvación. Yo no veo un Jesús con paño frío acá. Bueno, vamos a orar y vamos a ver cómo tratamos este asunto. No hay vuelta, hermano. Búscale por donde quieras, el mensaje es uno. ¿Me acompañás, por favor? Quiero ir cerrando. ¿Sí? Dije quiero. No dije que voy a... Nada. Voy a cerrar. Ninguna desviación ocurre de la noche a la mañana. Todo es paulatino, es como un desliz. El desliz, cuando alguien se despista, no se despista a propósito, no fue un error. Es un error sutil. Fue algo que toleraste, fue algo que concediste. Y esta es la palabra que tengo en mi corazón para ponerla en la mesa en esta noche. Y quiero que la lleves a casa, ¿sí? Y que si vivís solo y si compartes la fe solo en casa, quiero que en tu habitación mañana, cuando sea, medites en esta palabra. Pero si vives con tu esposa y tus hijos y creen en el mismo Jesús, yo quiero que estas cosas las hablemos en casa. Siento que como iglesia se ha perdido la fuerza en muchas cosas por concesiones que tenemos. Nuestra fuerza, nuestro impacto es a la medida de las concesiones del corazón. Si nosotros como pastores y como líderes nos vamos a permitir vivir con concesiones, la iglesia no va a crecer. Nosotros primero, como pastores, no podemos seguir viviendo con concesiones. Es tiempo de poner freno a lo que el Espíritu Santo le ha colocado freno.
Es tiempo de discernir las alertas juntos como compañeros, como amigos en el Señor. Y reprendernos los unos a los otros si entre nosotros nos encontramos en algún error. Somos primero. Usted no tiene hombres perfectos aquí delante. Tiene gente con errores. Pero de una cosa estoy seguro. Nadie aquí niega la fe. Y Pérgamo es un ejemplo de que esto se puede vivir en una iglesia. Amamos a Jesús profundamente. Y amamos la obra del Espíritu Santo en la vida de las familias y de las personas. Pero quizás exista alguna concesión. ¿Qué cosas te permites? ¿Qué cosas te permites? ¿Qué cosas se han prendido de ti como un abrojo? Como aquel que camina en el campo y sale de un pastizal y se nota que anduvo en el pastizal porque está lleno de pasto. Y el rocío hizo que se le peguen los abrojos y tantas cosas en los pies. La tolerancia se construye. Y cuando las tolerancias se construyen, las desviaciones aparecen. Se desvía el corazón, se desvían los ojos, se desvían los deseos. Y comenzamos a desear lo que el ojo carnal quiere. Y comenzamos a desear lo que los miembros de mi cuerpo quieren. Y comienzo a desear la vanagloria. Y comienzo a desear, y mi corazón se hincha de codicia. Porque quiero. Y todo el tiempo el primer Adán está creciendo. Hermanos, hay 2 semillas en ti. La del primer Adán y la del postrer Adán. No van a crecer las 2 en ti. ¿Qué cosas permitiste en casa? ¿Qué cosas se te escaparon? Quizás por tener concesiones perdiste tus hijos. Y hoy tus hijos no comparten tu fe. Pero una cosa sé de parte del Señor, que cuando un papá o una mamá se arrepiente de esas concesiones, primero detectándola, abrazando esta reprensión en esta noche, y hay arrepentimiento, yo creo en un Dios que redime, porque en ese Jesús creemos. Y nuestros hijos glorificarán a Dios. Glorificarán a Dios por gracia. Pero nosotros como familia Vida Nueva necesitamos reconocer que hemos tenido muchas concesiones. Nos hemos permitido cosas que eran de la carne, no eran del espíritu. Nos hemos permitido cosas que eran de la codicia del corazón. Nos hemos permitido ser inflados por el intelectualismo y por tantas cosas que queríamos complicarnos la existencia, parece. Y hemos perdido a Jesús, porque nuestro carácter no refleja su vida. Y hemos dejado de permanecer en Jesús, porque Juan lo dice en su primera carta: si ustedes dicen permanecer en Él, entonces anden como Él anduvo. Hoy en día se vive lamentablemente igual al mundo. Nos parecemos tanto al mundo que la iglesia no parece iglesia. Y a veces no queremos parecer iglesia para que el mundo no se ofenda. No queremos parecer iglesia y no queremos parecer hijos de Dios porque no quiero tener un problema, que con Él ya tuve problemas y no quiero volver a tener otro. Quizás el problema que tuviste fue por tu carne, pero si es un problema por la fe, bienvenido sea. ¿A qué vida estamos invitando al pecador? A una vida mundana con tintes piadosos, parece a algunos. Es entonces que Dios viene y dice: arrepiéntete. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 2 cosas para terminar. El maná escondido es una referencia del sustento del creyente. Cristo, el maná. Él como nuestro único sustento. ¿Qué necesito para sostenerme en la fe? A Jesús. Necesitas a Cristo como Señor en tu vida. ¿Qué necesito para cambiar el rumbo de mi vida que está deplorable? Necesitas hoy reconocerlo a Él como tu Señor, aceptarlo y vivirlo con fe.
¿Y sabe qué? Te daré una piedrecita blanca. ¿Sabes lo que es esta piedrecita blanca? Es una metáfora de cómo Él a nosotros nos da un nuevo nombre. Pero tiene mucho sentido esta piedrecita blanca porque también indica una costumbre grecorromana en los juicios. En los juicios los jueces tenían dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra. La piedra negra era condenación, la piedra blanca era absolución, era libertad, indulgencia, perdón. Por eso Él lo que está diciendo es: si yo soy desde hoy tu sustento, tú tienes perdón. Tú eres alcanzado por la gracia. Tú eres no solo perdonado, porque para eso Él murió, sino que Él te dice: yo cambio tu nombre. Y vemos en la Biblia los cambios de nombre que hay. Y no significa que usted va a cambiar su DNI. Significa que usted va a tener otro nombre en sentido de carácter, de representación, de propósito, de misión. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias por tu palabra. No quiero cometer el error de concluir este mensaje y quitándote a ti la oportunidad de concluir en el corazón de mis hermanos. Entendemos en esta noche que nuestro enemigo, el diablo, no siempre está buscando que neguemos a tu Hijo. No siempre es negarlo con nuestra declaración. Pero Padre, hoy este mensaje nos ayuda a entender que Satanás se conforma con que ignoremos tu voz, que ignoremos tus decisiones. Hoy lo que busca el infierno es suavizar la verdad para que no incomode o que nos acostumbremos a convivir con aquello que a ti te ofende. Estamos arrepentidos de tantas concesiones que hemos tenido, pero volvemos otra vez a mirarte a ti, autor y perfeccionador de nuestra fe. Y no tengo más para decir en esta noche, sino solo gracias por hablarnos. Y gracias, Espíritu Santo, por inspirarnos con estas cartas tan antiguas, pero que son para nosotros en el presente. Te amo mucho. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Y a ti, Santo Espíritu, por ser el consolador eterno y presente en nuestros días. Por levantarnos cada día, por soplar palabras que nos arrastran a la misión para la cual fuimos convocados. Te alabo, Padre, porque hoy nos diste a conocer algo más de ti. Y eso ya es mucho para nosotros, pero queremos más. Háblanos en casa, háblanos por las noches, en sueños, en visiones, al despertar mañana temprano. Que venga tu palabra para llenar nuestro depósito otra vez, porque hoy nos vaciamos, pero mañana nos volvemos a llenar para volver a vivir un día más. Mañana, un 6 de noviembre del año 2025, no sé lo que nos depara, no sé lo que hay mañana, tú sí sabes, y todo está bajo tu control. Por eso entregamos toda nuestra ansiedad, echamos toda nuestra ansiedad delante de ti. No sabremos que hay un 7 de noviembre, ni el diciembre, ni en enero del próximo año. No sabemos porque ni siquiera tenemos nuestros días contados en la tierra, pero queremos vivirlo como si fuese el último cada día, tomando decisiones que preservan nuestra generación. Te amamos, papá. Amén. Amén.